conflicto entre Israel y Hamás en Gaza ha puesto al presidente Joe Biden entre la espada y la pared. Y es que su firme apoyo a Israel en momentos en la crisis humanitaria en Gaza se agudiza y las víctimas civiles siguen aumentando. Ha creado un fuerte malestar en el ala izquierda de su partido y entre activistas y partidarios de la causa palestina, y que han demostrado el poder que tiene su voto de castigo en varios estados péndulo. Vamos a conversar sobre este tema con el analista demócrata Fabián Núñez. Muchísimas gracias por su expertise. Gracias por acompañarnos, y me gustaría saber sobre lo que piensa de estas palabras del presidente Joe Biden. Escuchemos. And I made it clear to Israelis, don't move on Haifa. It's just not, I mean, anyway, I just... Ahí lo tienen, el presidente se refería a Rafah, una ciudad de Gaza, y no a Haifa, una ciudad de Israel. ¿Este tipo de errores daña la credibilidad del presidente? Sí, hola Carolina. No, mira, déjame decirte, no, digo, a todos nos sucede esto, ¿no? Siempre y cuando se nos atora la lengua de vez en cuando, cometemos un error básico. En esto no es una cuestión donde el presidente está explicando un tema o un concepto. Simplemente es una palabra, el nombre de una ciudad. Y todos sabemos de qué se está hablando. Pero aquí yo pienso que el contexto más importante para tratar de entender lo que está pasando es de que efectivamente el presidente está teniendo problemas muy serios con el ala izquierda del Partido Demócrata, que lo que quieren es un paro, es un alto al bombardeo de Gaza por parte de Israel. Y eso es lo que nos está causando problemas con esa ala izquierda de nuestro partido. Y el presidente está tratando de ver cómo balancear los intereses de todas las personas involucradas en este tema. Porque acuérdate que no solamente es un tema político, es un tema de seres humanos. Más de 31,000 personas han perdido su vida en ese conflicto, Fabián, en menos de 3 meses. El conflicto en el Medio Oriente se agrava. Biden corre el peligro de que la campaña de voto de castigo le haga perder la reelección en noviembre. ¿Y qué pasa si Estados Unidos está arrastrado en este conflicto con Irán? Bueno, yo pienso que la manera de bregar con los conflictos internacionales no es simplemente de la situación electoral en los Estados Unidos. Hay que ver los intereses de nuestro país y cómo concordan esos intereses a largo plazo, no solamente a corto plazo, que las elecciones son a corto plazo. Los intereses nacionales de nuestro país son a largo plazo, de tal manera que todos los expertos que le dan al presidente asesoría en el tema de este conflicto en el Medio Oriente, lo están viendo no solamente de cómo le va a afectar en esta elección, sino están viendo cómo resolver esto para minimizar el peligro que no solamente enfrentan personas vulnerables en el Medio Oriente, sino el peligro para el futuro de la estabilidad de nuestro país y de todo el mundo. Entonces, y una cosa es que hay que separar la cuestión electoral con una relación, con una situación muy real que se está viendo, que estamos perdiendo vidas y que puede peligrar no solamente una guerra en el Medio Oriente, en esa región del mundo, sino que puede involucrar a todo el mundo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Fabián Núñez, por su punto de vista, por analizar esta situación, y por eso vamos a seguir hablando de este tema con nuestros panelistas, y me gustaría saber cómo afecta la política de Biden hacia Israel en la contienda electoral. Sí, afecta, y afecta enormemente, principalmente a su base. Porque esto hay que dejarlo muy en claro. Una persona que tenga como en su lista de prioridades hoy el conflicto en Medio Oriente y que entienda o analice el apoyo de Estados Unidos a Israel y también, por supuesto, la respuesta de Israel a los acontecimientos del 7 de octubre, no es una persona de derecha, no es una persona republicana, mayoritariamente no es una persona que esté entre votar a Donald Trump o a Biden. Tampoco es una persona que muy probablemente votó a Donald Trump en el año 2020, no.
es un votante de Biden, es una persona que en el año 2020 en Michigan, por ejemplo, que hay una gran comunidad musulmana, le dio la victoria al presidente de los Estados Unidos. Y hoy, que tiene esto como dentro de sus prioridades, lo analiza y rechaza a Joe Biden. De hecho, yo estoy en desacuerdo con su crítica a Joe Biden con respecto al conflicto en Medio Oriente. Pero ellos no solamente lo desaprueban, lo ven como un genocida, como un colaboracionista de genocidio. Y eso es algo muy, muy difícil de solucionar. ¿Son una mayoría del patrón electoral? No, pero es una porción de su base que si la pierde puede costar una elección que se definirá por 10.000 votos en Arizona, por 50.000 en Michigan y tiene su peso. ¿Adonías? Pues estoy de acuerdo con Franklin, siempre he dicho eso, que este es el tema, yo diría, la parte más débil de la campaña de Joe Biden. El tema migratorio y el tema económico, otros temas dentro de su base parecieran no mover mucho su opinión, pero este tema ha sido demostrado en las elecciones que sí. Yo tengo un problema con eso. Yo no comparto la ideología de muchos de mis compañeros progresistas en este tema. Estoy de acuerdo que se necesita asegurar de que no sigan muriendo más personas y obviamente somos humanos y creo que a todos nos duele lo que está pasando en cualquier parte del mundo, no solamente en Gaza, sino en todos los diferentes conflictos que existen. Mi problema es cuando el movimiento progresista, activistas y demócratas piensan por alguna razón, no sé si, me van a disculpar la palabra, ignorantemente, que Donald Trump va a ser mejor para Gaza. Donald Trump es una de las personas que más abiertamente apoya a Israel y que sabemos perfectamente, y seamos honestos, si hemos visto en Joe Biden algún tipo de, por lo menos, de abrir la puerta a esta conversación, sabemos perfectamente muy bien las bases y las ideologías de Donald Trump. Donald Trump no va a andar jugando con esto. Y el argumento de los progresistas es que no tenemos que escoger entre cuál es mejor o cuál es peor. En nuestras causas por los cuales nos interesan, debemos de montarnos al vehículo que más se va a acercar a esa misión que a ti te interesa. Y en ese momento, para los demócratas, debería de ser y es Joe Biden, no es Donald Trump. Bueno, ¿y qué nos puedes decir en base de cómo este conflicto en el Medio Oriente podría aumentar, afectar a Estados Unidos y a otros países? Está aumentando sin duda alguna. Vimos el primer ataque de Irán directamente a Israel. Y hay algo aquí que es sumamente importante. El gran reto de Joe Biden, que está dentro de su base, es porque también hay un sector que no es que tiene, y esto hay que decirlo directamente, no es que tiene una preocupación genuina por los civiles en la franja de Gaza. No, hay personas, y las encuestas bien lo muestran, los estudios y sus declaraciones, que tienen un odio y desprecio a Israel, que rechazan la idea de Israel como Estado y su derecho a defenderse a sí mismo, que van a Michigan, se organizan en una protesta y dicen muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, que van a Nueva York, a la ciudad de Nueva York y ondean una bandera de Hezbollah. Y yo quiero ser muy honesto, esto no representa al movimiento o al Partido Demócrata, no lo representa, pero es una porción que en el pasado le ha dado el apoyo y el voto a Joe Biden y a otros demócratas y hoy lo están rechazando. Y lo vemos también en congresistas. A Rashida Tlaib, quien ha sido una de las voces más fuertes en contra de Joe Biden desde el inicio de ese conflicto en octubre, le preguntan, ¿qué opinas de las personas que están diciendo muerte a Estados Unidos? No voy a responder sobre eso, dice. Y eso es verdaderamente inaceptable. Es no solamente inaceptable porque yo creo que hay una diferencia entre pararte en contra del terrorismo y estar a favor de las vidas que obviamente de los civiles, de las más de 30.000 personas que han muerto. Ese es un sentimiento válido y ese dolor es válido. Pero esa línea no se puede cruzar en apoyo a grupos terroristas. E incluso en esos últimos días hemos visto cómo es lo que ha sucedido con Irán. La respuesta de muchas voces demócratas o activistas que simplemente ven este tema desde un lente, yo diría, muy egoísta. Porque al final del día, yo siempre digo, el día que Estados Unidos deje de ayudarle a Israel, podemos asegurar que se va a volver un conflicto de guerra en el Medio Oriente. ¿Quieren eso o preferimos trabajar en negociaciones para poder llegar a una solución? Sí, y a eso le sumo, Israel siempre ha sido esa, con sus defectos y cosas que se puede criticar a los gobiernos de turno, una barrera de defensa para los Estados Unidos con respecto a Medio Oriente. Bueno, lo que sí se sabe es que se han aumentado las medidas de seguridad precisamente durante este próximo fin de semana por todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente.